¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Voy a decirles de qué se trata la actividad número 4, que la subimos en esta semana. La subí la semana pasada, para ser exacto, y subí unos videos que sirvieron para que ustedes apoyaran en la definición de ciertos conceptos que necesito que ya sepan. Si aún no lo han visto o aún no ha quedado claro, pueden revisarlos para mayor claridad. La actividad comprende dos ejercicios, prácticamente es el primero en el que, de acuerdo a las coordenadas de la siguiente gráfica, usted va a determinar cuál es el valor de la ordenada Y, en el caso por ejemplo de la F1, F2, F4 y F9. Aquí vemos que son los valores de X, nos hace falta encontrar el valor de Y. ¿Cuál es el dominio de X y cuál es el rango de f de X? Ok, en el caso del inciso 2 es resolver las siguientes funciones cuadráticas, indique cuál es el vértice y determine si es de tipo positiva o de negativa. Voy a resolver primero un ejercicio explicando cómo se resuelve de este tipo de funciones cuando nos dan una gráfica. Si bien el ejercicio, yo aquí les coloco un ejemplo en la que, pues, de acuerdo a la gráfica siguiente, vamos a determinar el valor de mi Y, es decir, de mi coordenada en el eje de las Y, f de 3, f5 y f8, inciso B, cuál es el dominio y cuál es el rango de f de X. Aquí ya está graficada. Puede haber dos opciones. Una, que yo les entregue la gráfica como tal y ustedes determinar nada más el inciso A, el inciso B y el inciso C. O bien, darles las coordenadas y ustedes graficar y después determinar lo que ya está acá escrito. Ok, entonces, aquí vemos 4 puntos. Bueno, el 0. Aquí vemos 2 con el 2. Aquí vemos, esos son números negativos, cabe resaltar. Son menos 2 y 1,9. ¿Ok? Entonces acuérdense que este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Ahora, ¿cómo se resuelven? ¿Cuál es la solución para este tipo de ejercicios? Ok, entonces, de acuerdo a la gráfica siguiente, determinar el inciso A. F3, F5 y F8. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, primero, una cosa son las coordenadas y otra cosa la posición de mi eje de las Y. Es decir, primero nos pide que en el F3, es decir, en el eje de las X, en este caso F3, nos ubicamos F3 es este. Lo que vamos a hacer es ubicar rápidamente en donde hace el corte del vértice, es decir, subimos una flechita, acá tenemos el límite y inmediatamente localizamos el valor de mi eje de las Y. Entonces, al valor que le corresponde es 1. Entonces ya resolvimos el primero. F3, 1. ¿Por qué 1? Porque este es el corte en el que hace el vértice. En el eje tenemos el valor de mis de mis ordenadas, perdón, de mi eje de las X, y hace falta el eje de las Y, que está sobre este lado. Del mismo modo nos vamos a F5. F5 lo ubicamos y está acá F5. El valor de X es 5 y próximamente está este punto en el que corta. Y lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al eje de las Y, que está sobre este punto. Acuérdense que debajo del 0 son números negativos. Entonces, si aquí es 5, ¿qué valor le corresponde al eje de las Y? Menos 1. Entonces sería 5, menos 1. Y después nos pide calcular el F8. Nos ubicamos en el eje de las X, donde está el F8. Y está acá. F8 está justamente acá en el... Ahí. Acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es redirigirnos al eje
de las y. Entonces, como estamos de este lado, lo único que hacemos es dirigirnos. ¿Y qué valor tenemos acá? Pues es 0. Entonces 8, 0. Y ya resolvimos cuáles son los que queremos graficar. Pues podemos graficar con esas coordenadas. Y ya tenemos una gráfica que la podemos representar. ¿Ok? Entonces, ese es para resolver el inciso A. Para resolver el inciso B, es necesario recordar lo que hicimos en las primeras tareas, el lenguaje matemático. Entonces, para encontrar el dominio, acuérdense que el dominio es en el eje de las X. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Esta expresión que tenemos acá es el resultado, más bien es cómo nosotros podemos representar el dominio de esta función. Entonces, identificando este texto, por así decirlo, este resultado, podemos nosotros saber cuál es el límite de mi dominio. Es decir, y cómo se lee esta expresión. Entonces, de acuerdo a la gráfica, determinar el dominio. Entonces, el dominio es igual a x que pertenece a los números reales que van de 0 menos o igual hasta 9. Y aquí yo lo coloco en línea roja. Este es mi dominio. De 0 hasta 9 en el eje de las X. Acuérdense que el dominio es en el eje de las X. ¿Ok? Y ahora, para terminar, de acuerdo a la gráfica siguiente, determinar el rango de esta función. Entonces, si el dominio es el eje de las X, el rango es el eje de las Y. ¿Ok? Entonces, esta expresión pareciera un poco confusa, pero una vez entendiendo cómo se estructura, es bastante sencilla. Ok, entonces el rango es igual a mi función que pertenece. Acuérdense que f de x también la podemos representar con el valor de y. Acuérdense que es el espejo de x. Recordando las definiciones de rango y contradominio que quedó de tarea. Entonces, f de x pertenece a los números reales que van desde menos 2, este es el límite, miren, menos 2, hasta menos o igual a f de x menos o igual a hasta 2. Si en dado caso hubieras llegado este punto máximo hasta 3, acá hubiera sido 3. Y acá, si hubiera sido hasta 3, 4 menos 5 menos 6, sería menos 6. Entonces, vean cómo se estructura esta expresión. El rango es igual a f de x que pertenece a los números reales que van desde menos 2 hasta 2 positivo. ¿Ok? Entonces, hasta ese punto, así se resuelve este tipo de funciones mediante una gráfica. Si hay alguna duda, me lo hacen saber, muchachos, vía WhatsApp o vía correo electrónico.